Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Una alegría grande estar en este Viernes Santo con una mañana de retiro con cada uno de ustedes. Acabamos de terminar de rezar el Santo Rosario que nos prepara para este momento y en la tarde tenemos entonces la celebración de la Pasión y el sábado continuamos el retiro y seguimos con la vigilia de Resurrección. De tal manera que tenemos una muy bonita Semana Santa y es bueno entonces ahora que nosotros podamos meditar en lo que significa esta Semana Santa. Cada año uno puede meditar distintas cosas respecto a la Semana Santa y este año me parece que sería bueno que nosotros reflexionáramos sobre el misterio de la resurrección. Porque aun cuando estamos en un Viernes Santo, y uno podría decir, vamos a meditar algo sobre la cruz, sí, eso efectivamente en la tarde, en la celebración de la Pasión, ese es el misterio. Y sin embargo, en realidad lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir caminando hasta el momento definitivo que es la resurrección. Por eso que toda la Semana Santa va enfocada y camino a la resurrección. Y por eso la celebración fundamental, la más importante y la que da en la plenitud, es la resurrección. Y todo va encaminado hacia la resurrección. San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vano sería todo lo anterior de Jesús. Si no hubiese resucitado, todo su sacrificio hubiera terminado con su muerte. Y no terminó con su muerte, sino que terminó con su resurrección. Por eso es bueno que en este día también y en este año meditemos en ese misterio de la resurrección. Hay muchas maneras de meditar en el misterio de la resurrección, hay muchas formas que uno te podría tomar, pero nosotros hoy día tal vez podemos hacerlo litúrgicamente, es decir, revisar la celebración de la liturgia de la Vigilia Pascual, que es una liturgia bien larga que vamos a celebrar mañana y que cada uno de ustedes podrá vivir auténticamente en su distinta comunidad y sin embargo en todas partes se celebra la misma vigilia con las mismas oraciones, con la misma liturgia y con el mismo significado y con los mismos signos. En todo el mundo, en realidad. Y por lo tanto, nosotros podríamos hoy día revisar un poco ese caminar también nosotros en esa vigilia y nos ayudará a profundizar en este misterio de Semana Santa y además nos ayudará a prepararnos mejor para la celebración justamente del próximo sábado. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día en las dos meditaciones que tengamos. Si ustedes se fijan bien, o se recuerdan, porque yo creo que todos han celebrado muchas vigilias, ¿no es cierto? Cada uno tiene muchas vigilias. Claro que no siempre uno se acuerda de todos los detalles, pero más o menos uno se acuerda del esquema. Y si uno se fija bien, el esquema de la liturgia tiene 4 momentos. Y los 4 tienen un significado muy profundo. Y los 4 van, destacando distintos aspectos de la resurrección del Señor, que, dicho sea de paso, es importante tenerlo presente, la resurrección es la resurrección del crucificado. Por lo tanto, cuando hablamos de la resurrección, estamos incluyendo el viernes y el sábado santo, también el jueves y toda la vida de Jesús. El que resucita es el que se encarnó en María, el que vivió 30 años en Nazaret ocultamente, el que predicó 3 años, el que padeció, murió, fue sepultado y luego resucitó y ascendió a los cielos. O sea, la resurrección celebra todo eso en el momento culminante que es precisamente la resurrección. Entonces, esa celebración tiene 4 aspectos. Tiene, en primer momento, la liturgia de la luz, podríamos llamarla así, que es cuando el sacerdote entra con el cirio, ¿se recuerdan? Luego una larga meditación de la palabra de Dios, distintos aspectos, distintas lecturas que van recordando el misterio de la muerte y resurrección. Luego la renovación de las promesas bautismales y finalmente la Eucaristía propiamente. Los 4 momentos son 4 aspectos de la resurrección que es importante que nosotros podamos siempre reflexionar. Entonces vamos a ir al primero
que es justamente la luz. Si ustedes se recuerdan un poco que es la bendición del cirio pascual y la luz, uno se puede preguntar por qué comienza con el cirio pascual toda la iglesia oscura y se enciende un cirio y de ese cirio se van encendiendo nuestras luces. Y en realidad el signo de fondo que hay allí, tomen en cuenta que todos los signos que se van destacando son signos que tienen que ver con nuestra vida, porque la resurrección de Jesús es el inicio de nuestra resurrección también. Entonces, es muy importante que todos los signos que uno vaya viviendo les encuentre su significado en nosotros y les descubra el valor que tienen para mí y cómo eso me está diciendo algo a mí. Ese es el sentido. O sea, uno la liturgia la va estudiando, leyendo, meditando, no para saber liturgia, sino que para incorporarla en la vida y vivir litúrgicamente. Uno debería ser siempre un liturgo en ese sentido. Hago un paréntesis, liturgia significa acción del pueblo. O sea, no es la acción del sacerdote, sino que acción del pueblo. Porque esa parte leit, es el pueblo, no es el sacerdote. O sea, ¿quién hace la liturgia? El pueblo de Dios, la iglesia entera. El sacerdote preside, va indicando, es el que hace de cabeza, pero la liturgia es del pueblo de Dios. Por eso que cuando estamos hablando de la liturgia y estamos celebrando aquí la liturgia y vamos recordando los signos litúrgicos, no son signos que le sirven al sacerdote, sino que son signos para el pueblo de Dios. Muy importante tenerlo presente. Entonces, en la liturgia todos somos liturgos. ¿Quiénes celebran la misa? Todos celebramos la misa. ¿El sacerdote qué hace? Preside la celebración. Pero la celebramos todos. Todos participamos, todos celebramos, todos somos liturgos. Y todos somos sacerdotes por el bautismo. El bautismo nos hace sacerdotes a todos. El sacerdote ministerial es el que hace de ministro, representa la cabeza de Cristo, pero todos somos sacerdotes, todos celebramos la liturgia, todos celebramos los sacramentos. En el sentido más profundo de la palabra, todos estamos en esa celebración. Entonces, cuando el sacerdote entra con el cirio, o el diácono entra con el cirio, y le va pasando la luz, en el fondo lo que está mostrando es como la luz vence las tinieblas. Por eso siempre está oscuro y es en la noche, y es una luz que vence las tinieblas. Es la oscuridad, es la luz que entra en medio de la oscuridad. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Piensen ustedes que esto es un tema que se traspasa a lo largo de toda la liturgia y de toda la historia de la salvación. Cuando comienza la Biblia, en el primer número, primer versículo, las primeras palabras de la Biblia en Génesis, dice, el mundo era caos, tinieblas, y Dios dice, hágase la luz en un cierto momento, ¿no? Y ahí la luz empieza a brillar. Y cuando la Navidad lo mismo, en la noche brilla la luz de Jesús, y San Juan dirá también en otro momento, la luz vino al mundo y las tinieblas quedaron al descubierto, ¿no? Que había tinieblas por la luz, y las tinieblas trataron de vencer la luz, pero la luz venció las tinieblas. Esto es bien importante en nuestra vida, porque también en nuestra vida hay una especie de lucha permanente entre la luz y las tinieblas. Claro, ustedes me dirán, a veces hay más tinieblas que luz, a veces más luz que tinieblas, no lo sabemos, pero lo que sí hay una suerte de lucha en nuestra vida entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué significa propiamente esa lucha entre luz y tinieblas? Significa que la luz es la revelación de Dios que nos revela, que se manifiesta la verdad, manifiesta quién es Dios, vence la oscuridad del pecado, pero también la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de no saber para dónde vamos, la oscuridad de estar perdidos. O sea, en el fondo, la luz descubre el camino y revela también mis limitaciones, revela mis dificultades y me muestra verdaderamente cuál es el camino, quién soy yo, para dónde voy, qué es el amor que me sostiene. En el fondo me ilumina la vida.
le da sentido a la vida. Esto uno lo puede meditar también de muchas otras maneras, pero fíjense ustedes que ¿cuántas veces en la vida uno se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué será lo mejor ahora? Y otras veces uno se pregunta, ¿cómo entender esto? ¿Qué me dice Dios? O a veces peor, uno dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué pasa esto? Más bien dice uno, ¿por qué me pasa esto? Y otras veces uno dice, en realidad me hice algo malo, ¿cómo no me di cuenta que era malo? En todos esos momentos, allí como que hay una tentación de que las tinieblas lo venzan. ¿Se fijan? Y ahí es donde uno tiene que pedir siempre esa luz. La luz para que yo diga, esto es lo que hay que hacer. La luz para decir, comprendo un poco más lo que me pide Dios. O para decir, aun cuando no lo comprendo, entiendo que Dios tiene que tener un camino detrás de esto. O cuando uno dice, ahora entiendo qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Entonces, siempre y en todo momento uno tendría que estar atentos a pedir esa luz. Por eso es tan importante es este misterio inicial con la vela que trae la luz. Y todos nosotros encendemos nuestro cirio en el cirio pascual. En realidad todos lo encendemos en el cirio pascual. Bueno, a veces después nos transmitimos entre nosotros. Tiene un valor eso porque de la luz de Cristo viene nuestra luz. O sea, Él nos ilumina. Es su luz la que nos ilumina. Y luego entre nosotros también nos iluminamos. Nos transmitimos la luz de Cristo. Siempre la misma luz de Cristo que nos vamos transmitiendo porque somos una comunidad, una familia que camina unida. Entonces, ese es como el primer signo y que tendríamos que tener bien profundamente en nuestro corazón, diciendo verdaderamente yo necesito esa luz. Pidan siempre en su vida la luz de Dios, porque hay veces tinieblas que parecen luz, ¿no? Y hay gente que le dice a uno, hace esto otro, mira, y es tiniebla. Y uno tiene que pedir la verdadera luz, la luz de Cristo. O hay veces que los propios sentimientos, diríamos de algún tipo, son tinieblas también, que le dicen, mejor haz esto. En realidad uno debería rechazar esa tiniebla que no lo deja no lo deja ver la verdadera luz. Entonces, ese es un primer signo. Ahora, cuando llega el sacerdote o el diácono con el cirio, lo pone en el pedestal del cirio, viene el segundo momento que, digamos, de la misma primera parte, que es la proclamación del pregón pascual, que es como la culminación de este primer momento y diríamos el momento culminante, porque en el fondo es un canto, debería ser siempre un canto, y que se llama pregón pascual. Pregón quiere decir anuncio pascual, y es el gran anuncio de la resurrección. Y es curioso porque es poco común en la liturgia que ocurra algo así como eso, que el sacerdote o el cantante canta un anuncio, o sea, se canta una noticia. Uno se puede decir, ¿por qué se canta la noticia? Porque es tan importante, es tan grande lo que se va a anunciar, que es el anuncio de la resurrección de Cristo, es tan importante que no basta la voz. Tiene que ser la voz con todo y por eso se canta. Entonces como que de alguna manera lo lleva a su máxima culminación, eso llevando entonces un canto. Entonces por eso se canta el pregón pascual, debería estar siempre cantado, que es un largo canto que anuncia, básicamente la razón es anunciar que Cristo ha resucitado. Y por eso que comienza diciendo así, ¿no es cierto? Alégrense o exulten los cielos y el coro de los ángeles, y resuene la trompeta y alégrese todo, porque Cristo ha resucitado. O sea, es un gran anuncio de alegría inmensa porque Cristo ha resucitado. ¿Cuál es el sentido de esto? Después voy a explicar y vamos a revisar un poco las distintas frases de ese pregón, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que lo más básico
que fíjense ustedes cómo comienza. Alégrese en el cielo el coro de los ángeles, exulten los ministros del Señor por la victoria de un rey tan grande. Alégrese la tierra y brillando el esplendor que se ha vista liberada de las tinieblas. Después dice, alégrese también nuestra madre la iglesia adornada con la luz que le ha dado y con las aclamaciones del pueblo. Fíjense ustedes que todo el anuncio es alégrense, alegraos. Si ustedes se fijan, la palabra alegraos o alégrense, que se repite aquí 4 o 5 veces, en realidad no es una palabra que se repite solo acá. Cuando comienza el Nuevo Testamento, uno se puede preguntar, ¿cuándo comienza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, la venida de Cristo comienza, uno tendría que decir, cuando el ángel viene. El ángel llega y le anuncia a la Virgen que va a ser la madre. Ahí comienza todo. Sería como lo primero. Ahí ya. ¿Y cuál es la primera palabra que le dice el ángel a la Virgen? Alégrate, llena de gracia. Nosotros decimos, Dios te salve, porque eso viene por el latín, ¿no? Porque el alégrase viene del griego, que el saludo así, como alégrate, jairé. Y después, entonces, los latinos le llaman salve, pero no dice exactamente lo mismo. Y después nosotros le pusimos Dios te salve. Pero en el fondo, a veces decir Dios te salve como que no entiende mucho lo que quiere decir. En realidad lo que quiere decir, el original es alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, o sea, alégrate, lo primero. Y luego el texto más antiguo del Nuevo Testamento es en la primera carta a los Tesalonicenses, que comienza diciendo alégrense, la alegría, alégrense, o sea, también la palabra. O sea, vean ustedes que siempre está la alegría. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque el mensaje del Evangelio es básicamente un anuncio de salvación que nos debe alegrar. Ese es lo básico. La alegría es lo esencial. Todo lo demás va a ayudar a que esa alegría nos llegue. Cuando Jesús comienza su predicación, también dice, el reino de los cielos ha llegado. Eso es una noticia alegre. O sea, es la alegría de que ha llegado el reino de Dios, por fin. Luego viene, conviértanse, crean y todo lo demás. Pero la esencia del cristianismo es la alegría. Entonces, nunca hay que olvidarse de eso. Los mandamientos, las cosas que uno debe hacer, la conversión, el perdón, todo eso que es necesario y va acompañando eso, acompaña a algo anterior que es alégrate. Hay una buena noticia para ti. El cristianismo es algo bueno para ti, que te tiene que ayudar a crecer, te tiene que renovar la vida, te tiene que dar fuerza, renovación, alegría, todo eso. Entonces, el punto esencial es justamente eso, que desde la alegría yo hago todo lo demás. No puede ser que uno entienda el cristianismo como una carga, como una cosa pesada, como algo triste o como algo que hay que hacer. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es siempre la alegría. Entonces, por eso el canto comienza con eso. Y luego entonces uno se puede preguntar, ¿y cómo sigue este texto? Fíjense ustedes que el texto que es largo y que un texto largo completo puede demorar 15 minutos. Pero nosotros aquí siempre lo acortamos a 7 minutos. Ponemos lo esencial. Porque en realidad cantar 15 minutos es muy largo. Pero puede ser también. Y entonces se puede hacer como a distinto, uno puede la versión larga o la versión breve. En todo caso, acá tenemos realmente el texto muy bonito, porque dicho la alegría empieza a recorrer como la historia de la salvación, la historia de todo el proceso de salvación. Entonces, tiene como distintos momentos donde recuerda ese momento de salvación. Y lo primero que dice es que en esta noche se celebra la resurrección de Cristo que ilumina la noche. Vuelve a tomar el tema de la luz. Y dice porque Jesucristo resucitó en la noche.
Entonces uno puede saber que en medio de la noche la luz de la resurrección ha iluminado la noche y ha dado la alegría y toda la fuerza. Y entonces, dice el texto, esta noche que es iluminada por la resurrección, en realidad uno puede ver que a lo largo de la historia también se ha ido preparando ese momento. Entonces muestra, por ejemplo, que en la noche de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel fue liberado. ¿Se recuerda, no es cierto? Fue liberado en la noche. Entonces la luz de la liberación les llegó en medio de la noche y los ha sacado de las tinieblas. Y así también a lo largo de la historia, muchas veces el pueblo ha estado en las tinieblas y vio una gran luz, como decimos en Navidad. En las noches, en medio de la noche, nace la luz que es Jesús. Como que hay un misterio grande en eso. Y ese misterio, de alguna manera, nosotros lo celebramos en distintos momentos, porque la Navidad es precisamente eso también. Cuando nosotros la Navidad la celebramos aquí en el verano, pero en realidad originalmente la Navidad en el invierno, porque era en el hemisferio norte. O sea, Jesús y el cristianismo primitivo estaban en el hemisferio norte. Me imagino que todos comprenden que en el hemisferio norte es al revés las cosas. O sea, cuando aquí es verano, allá es invierno. Entonces, en realidad Jesús nació en el pleno invierno. Y entonces el 24 era la época que le equivale aquí al 21 de junio, o sea, la noche más larga. O sea, la Navidad se celebraba en la noche más larga. Entonces, la noche más larga era, según se calculaba el momento, entonces en esa noche nace Cristo. Como decir, desde ahora las noches empiezan a ser más breves. ¿Me captan, no es cierto? Y cada día, o sea, con la venida de Jesús, ya la noche se hace más breve. Es un signo muy profundo de nuestra vida. O sea, con el nacimiento de Cristo, nuestras noches empiezan a ser más breves. En el sentido, noches en el sentido de oscuridades de la vida, de problemas de la vida. Y por eso la resurrección se retoma en ese momento. Jesús pudo haber resucitado en el día también. En cualquier momento podía haber resucitado, ¿no les parece? No tenía por qué ser en la noche. Pero es el signo de resucitar justamente para decir, rompe todas las tinieblas y de ahora en adelante ya no hay más noche en tu vida. Claro, noche en el sentido espiritual, de oscuridad. No quiere decir que uno no vaya a tener más sufrimientos ni dolores, pero sí quiere decir que ahora no es la última palabra ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la noche. O sea, la última palabra la tiene la luz, la tiene Dios, la tiene la fuerza de la resurrección. Y luego entonces, después de meditar varias veces, ustedes lo van a escuchar varias veces como la noche es vencida y en la noche se vencen las tinieblas con la luz de Cristo y de la liberación. Y por eso dice, oh noche verdaderamente feliz que vio esta resurrección y varias otras formas así. Ustedes lo van a ir escuchando. Pasa a un siguiente punto y dice entonces, al final, qué bueno que el hombre, el ser humano haya necesitado salvación porque así ha podido aparecer el gran Salvador. Lo dice, oh culpa feliz que mereció tener tan noble y tan grande Redentor. No sé si se la recuerdan esa frase, ¿no es cierto? Entonces, no es que haber sido culpable nosotros sea bueno, o sea, siempre el pecado fue malo, pero dice que bueno, no es bueno el pecado y no es bueno hacer algo malo, pero dice, qué bueno que nosotros necesitábamos un Salvador, porque así ha venido ese Salvador tan grande. ¿Perciben el punto importante? O sea, en el fondo, qué bueno que nosotros no somos autosuficientes, porque así podemos ser complementados por alguien que es más grande que nosotros y podemos llegar a ser más grandes. O sea, en el fondo lo que está diciendo, lo que quiere decir es que en la vida de uno, que uno diga, si uno fuera totalmente autosuficiente y uno lograse uno mismo hacer todo y puede ser perfecto en lo que uno es, podría ser bueno,
Sí, porque uno cumpliría su tarea. No sé, un animal, por ejemplo, cumple su tarea totalmente siendo un buen animal. Pero mucho mejor es que nosotros no podamos hacer toda nuestra tarea y nuestro bien con nuestra fuerza, porque así ha venido Jesús, que nos libera y nos hace hacer mucho más de lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida. O sea, nuestra vida es mucho más de lo que nosotros podríamos hacer naturalmente, normalmente. Hemos sido llamados y creados para algo más de lo que nosotros somos. Fíjense ustedes que es tan importante esto que uno debe saber con toda claridad que desde que hemos sido creados nosotros en el inicio de la creación, al inicio, cuando recién fuimos creados, fíjense ustedes que Dios nos creó con una vocación divina. Eso es lo que está aquí detrás. Oh, feliz culpa que mereció tan noble Redentor. Quiere decir que desde que tú fuiste creado para algo más grande de lo que tú podías hacer por ti mismo. Y uno puede decir, bueno, pero si fui creado para algo más grande, yo no lo puedo hacer. Pero fuiste creado con la promesa de que te iban a ayudar y te iba a dar toda la gracia para lograr algo más grande de lo que tú eres. O sea, hemos sido creados con el regalo de la gracia para poder llegar a ser hijos de Dios. Nosotros no somos Dios, somos creados, humanos, naturales. Y sin embargo hemos sido creados con la gracia y con el llamado y la vocación para ser divinos hijos de Dios. O sea, cuando uno es creado con una promesa de encontrarse con Dios y con el regalo de la gracia para encontrarse con Dios. De modo que toda nuestra vida se tiene que transformar en que uno pueda decir, en realidad, yo tengo que comprender que mi vida es entregarme a Dios. No porque lo necesite así simplemente y no porque Dios lo quiera, sino que porque es el regalo que me han hecho desde que fui creado. Me regalaron la posibilidad de encontrarme con Dios y divinizarme completamente. Eso es lo que el pregón quiere mostrar al decir esa frase, oh culpa feliz que mereció tan noble y tan grande Redentor. Y todo eso termina finalmente el pregón hablando de que esto es lo que representa este cirio que labraron las abejas y por eso este cirio consagrado en honor de su nombre nos recordará siempre la resurrección. Y por eso nosotros aquí ponemos siempre el cirio y el cirio nos acompaña todo el tiempo pascual. ¿Por qué nos acompaña el tiempo pascual? Porque durante todo ese tiempo pascual nosotros vamos recordando y reviviendo ese momento de resurrección. Por eso que el cirio siempre nos tiene que recordar ese momento tan importante. Bueno, allí con eso termina esta primera parte que es propiamente el cirio, la liturgia de la luz, con el anuncio del pregón. Y luego se continúa un segundo momento de la vigilia, que es un largo momento que al origen, en el inicio de la vida cristiana, era una vigilia que duraba casi toda la noche y que era el momento central, que era una vigilia en torno a la palabra de Dios. Por eso tiene 7 textos del Antiguo Testamento, más un texto de San Pablo y el Evangelio. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué tiene 7 textos del Antiguo Testamento cuando todavía no había resucitado Cristo? Y apenas uno del Nuevo Testamento, Pablo, y uno del Evangelio. Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Bueno, porque justamente el objetivo de esa vigilia, bueno, en primer lugar, muy en el inicio, no se habían escrito todavía el Nuevo Testamento, así que los cristianos siempre meditaban el Antiguo, al principio. Después se empezaron a escribir el Nuevo Testamento, 30 o 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero no es esa la razón principal. La razón principal es porque el cristianismo dijo siempre, mira, esta resurrección ya estaba anunciada en la antigüedad. Y uno recorre y ve 7 textos bíblicos que van mostrando los 7 textos bíblicos de distinta manera cómo Dios va anunciando esa resurrección ya desde muy antiguo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar esos 7 textos bíblicos y luego el Nuevo Testamento y el Evangelio. Pero los 7 textos bíblicos no hablan de la resurrección directamente,
porque no es que sea de la resurrección propiamente, pero están anunciando la resurrección porque todos ellos hablan o prometen la actuación de Dios en nuestra vida que saca de la muerte la vida. El tema central de la resurrección es justamente, y es importante tener presente, que fíjense ustedes que el muerto, si alguien está muerto, no puede hacer absolutamente nada. Está totalmente sin ninguna posibilidad. No puede ni siquiera rezar, porque está muerto. Una persona muerta no hace nada. Así es lo que se ve de una persona que falleció. Lo único que puede hacer es esperar que Dios cambie esa situación, que esa es la resurrección. Y eso es lo que hace Dios, cambia esa muerte en vida. Entonces, lo que se mira en los textos del Antiguo Testamento es cómo hay situaciones y momentos en que Dios actúa poderosamente y puede cambiar de la muerte a la vida, de lo que no había a lo que había. Entonces, vamos a ver los textos. Nosotros normalmente leemos, no siempre los 7, pero se pueden leer siempre los 7. Hay años que leemos los 7, hay años que se leen menos, depende de las distintas comunidades, cómo se organizan. Pero en principio hay que tratar de leer las más posible, dependiendo el tiempo que uno tiene calculado para cada comunidad, porque eso también depende de las personas. Bien, entonces la primera lectura, que siempre es la primera, es sobre la creación. Y uno se puede preguntar, la creación. ¿Cuál es el sentido de este texto de la creación? Tiene dos sentidos. Uno, o el que ya hemos dicho, y es que no había nada y Dios crea todo. O sea, Dios no necesita nada para hacer todo. Si Dios de la nada crea todo, un muerto también lo puede resucitar. O sea, el poder de Dios es máximo. Entonces, lo primero es eso. Entonces, si Dios creó todo de la nada y resucita un muerto, ¿acaso no podrá resolver un problema mío? ¿Acaso no podrá ayudarme en una situación? Claro que puede hacerlo. Otra cosa es qué tenga pensado Dios para nuestra vida y qué sea lo mejor y cómo tiene en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría cómo va organizando el mundo en su providencia. Pero lo que tenemos que tener claro es que Dios tiene poder para crear de la nada y para resucitar los muertos. Entonces eso aparece en la creación. Y lo segundo, más central, es que si ustedes se fijan en el relato de la creación, que es del capítulo 1 de Génesis, el relato va a Dios creando todas las cosas, empieza el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, los animales, las aves y finalmente al ser humano. Pero ha creado todo y vio que todo era bueno y al final dice, y vio Dios al ser humano, hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó y vio Dios que era muy bueno. O sea, destaca que hemos sido creados como imagen de Dios, una imagen de Dios, y Dios vio que eso que había hecho era muy bueno. Muy buena su acción, había hecho algo bueno en nosotros y nosotros quedamos como su imagen permanente. Entonces, la resurrección y finalmente el encuentro con Dios en el cielo es la culminación de ser imagen de Dios. No siempre nosotros meditamos lo que significa ser imagen, pero es muy central que uno como que vuelva a esa idea. ¿Qué puede significar para uno ser imagen de Dios? ¿Qué puede significar que uno sea imagen y semejanza? Puede significar muchas cosas, tiene muchos sentidos, pero de alguna manera la exégesis de los textos en el fondo dice que uno como imagen de Dios lo representa en este mundo. ¿Se ha fijado una imagen, no? ¿Cuál es una imagen? Una imagen es un cuadro. ¿Y el cuadro qué hace? Representa a la persona que no está. Una foto hace presente al que no está. La imagen de Dios en el mundo, nosotros hacemos presente a Dios. Esa es nuestra vocación.
hacer presente a Dios en el mundo, ser como Dios en el mundo, tratar de que Dios se haga presente a través de nosotros en el mundo. Eso es muy central en nuestra vida y bien importante que nosotros podamos siempre y en todo momento tener presente que hacemos presente a Dios y nuestra vida tiene que ser siempre una presencia de Dios. No puede ser nuestra vida simplemente vivir. Nosotros tenemos una vocación y un llamado a que nuestra vida haga presente a Dios. Eso es luz y no tinieblas. Justamente nosotros tenemos una vocación de luz y no de tinieblas y por lo tanto de hacer presente a Dios y no de ocultarlo. La iglesia hace presente a Dios, cada uno de nosotros hace presente a Dios, pero finalmente todo ser humano ha de hacer presente a Dios. Y por eso también todo ser humano es una imagen de Dios, una presencia de Dios. Por eso la primera lectura que leemos de la creación lo que nos muestra es decir, mira, tú eres una presencia de Dios, una imagen de Dios, por lo tanto, en relación a la resurrección, si Cristo, cabeza de la humanidad, el verdadero Adán, el verdadero ser humano, resucita, también nosotros estamos llamados a la resurrección. Entonces hay como una relación respecto a nosotros creados en Cristo resucitado. Jesús, dirá San Pablo, es el verdadero Adán, la verdadera imagen de Dios. Entonces nosotros al final nos hacemos semejantes a Cristo. Somos luz y somos presencia de Dios en cuanto hacemos presente a Cristo por nuestro bautismo y por toda la vida que hemos recibido. Esa es la primera lectura. Luego la segunda lectura que se puede leer, aunque depende un poco si las leen todos o algunas de ellas, es el momento del sacrificio de Isaac. Recuerda que Abraham, recuerden el texto, ¿no es cierto? En un cierto momento Dios le dice, mira, tienes que lleva a tu hijo Isaac al monte y me lo sacrificas. Claro, hoy día uno encuentra realmente impensable que Dios le pida eso a un ser humano, pero estamos en un tiempo antiguo. En primer lugar, en esa época se hacían sacrificios humanos, entonces no era algo tan extraño que se lo pidiera. Ahora, obviamente Dios lo que estaba diciendo era solo una prueba porque no pensaba hacerlo, porque con eso queda aclarado que no se pueden hacer sacrificios humanos, eso es claro. Pero en ese contexto entonces aprovecha Dios para hacerle una revelación de algo importante. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con Abraham? Abraham va y ¿qué es lo que ocurre? Porque la pregunta es ¿por qué tiene que ver con nosotros? Entonces va Abraham, camina durante 3 días, llega al monte Moria y entonces lo amarra y lo va a ofrecer en sacrificio. Y cuando lo va a sacrificar, entonces Dios le dice, no lo hagas. Y ahí le muestra un cabrito y sacrifica un cabrito. Y entonces dice, ahora comprendo que tú realmente obedeces mi palabra. Entonces, ¿por qué se lee acá? Porque es un presagio de Dios mismo. En el fondo, porque Abraham caminó 3 días, ¿no es verdad? Pensando que su hijo iba a morir. Y a los 3 días, ¿qué ocurre? Lo recupera vivo. Entonces, en el fondo esa es la resurrección, porque también Jesús había muerto el hijo y a los 3 días resucita. Entonces, de alguna manera, ahí muestra un poco la idea de la resurrección, porque para Abraham su hijo lo consideraba ya muerto y a los 3 días lo recupera vivo. Entonces es un presagio de la resurrección, ese es el sentido que tiene eso. Pero además de decir eso, aquí la idea es que Abraham es capaz de ofrecer un sacrificio y el sacrificio está en su obediencia. Y entonces eso también muestra que Jesús se ofrece a sí mismo en sacrificio por los demás y su vida ha sido una obediencia a la voluntad del Padre, mostrándonos así esas 2 características de Cristo que son también indispensables para nuestra vida. Son, uno, que la vida de uno es una ofrenda para los demás. Una ofrenda que no es una ofrenda de morir, sino que es una ofrenda diríamos, una ofrenda vital. De todos los días yo ofrezco mi vida, todos los días le dedico tiempo a los demás,
todos los días me entrego a los demás. Es una ofrenda, pero una ofrenda permanente, una ofrenda que significa siempre mi vida para los demás, mi entrega para los demás. Y esa ofrenda significa también una obediencia a la voluntad de Dios. Yo en todo momento estoy viendo cómo hacer la voluntad de Dios. Por eso que el texto de Abraham lo que muestra es la importancia de entender la vida como una ofrenda que significa siempre estar en obediencia a la palabra de Dios. Porque Dios le habló a Abraham y él obedeció. Entonces, la resurrección de Jesús se tiene que interpretar como la confirmación de lo que Dios hizo, que es una ofrenda. Jesús se ofrece a sí mismo y obedece siempre la voz de Dios. Y de ahí pasamos a la tercera lectura, que es una lectura, diríamos, central. Es la lectura más importante, porque es propiamente la lectura que es más directamente significativa de la resurrección, que es cuando el pueblo de Israel es liberado en el éxodo de la esclavitud de Egipto. ¿Se recuerdan el texto, no es cierto? Que aquella noche Dios entonces le dice al pueblo, voy a sacar al pueblo de Israel, y lo saca en la noche, y cuando el pueblo el faraón con todo su ejército lo viene persiguiendo, ¿qué es lo que hace? Llegan al Mar Rojo, y entonces Dios abre el Mar Rojo, pasan el pueblo de Israel, se cierra el Mar Rojo y el faraón y todos los demás enemigos mueren y se salva el pueblo de Israel. Entonces, la resurrección es un paso, es como un paso por el Mar Rojo a la libertad. Entonces, la resurrección es liberación de nuestra vida, es estar totalmente liberados, es liberación de la esclavitud. Claro, ahora, ¿de qué esclavitud? De la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado que nos libera para siempre, la resurrección. La liberación de la esclavitud del demonio, del pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y claro, el Mar Rojo simboliza el bautismo por el cual pasamos, ¿no? El bautismo nos libera. Entonces, es importante de que acá termina la lectura, y esa lectura termina cuando inmediatamente se canta el canto de alegría que el pueblo cantó cuando fue liberado. Cantad al Señor, un canto nuevo, dice, y entonces porque Dios ha salvado al pueblo de Israel y se ha cubierto de gloria, nos ha liberado y nos ha salvado de todo. Entonces dice, el Señor es un guerrero y Él hundió en el Mar Rojo a los caballos y carros del faraón, el Señor es mi fuerza y mi protección. Entonces, en el fondo, un cántico de que se alegra de la liberación. Hemos sido liberados. San Pablo lo dirá después en Gálatas. Hemos sido liberados. Pero San Pablo continúa y dice, hemos sido liberados para vivir en la libertad de los hijos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Si hemos sido liberados para vivir en la libertad de los hijos de Dios. O sea, no basta con ser liberado, sino que hay que vivir como libres, que es distinto. Uno puede estar liberado y volver a vivir como esclavo del pecado, como esclavo de las pasiones, como esclavo del egoísmo o como esclavo de lo que quieran. Pero uno puede vivir como esclavo aun cuando ha sido liberado. De hecho, eso lo vemos en el hijo pródigo. Bueno, el Padre misericordioso, ¿se recuerdan que le regaló a los hijos la fortuna que tenía y él le dijo, ya, yo quiero la mía, y se la dio? Estaba liberado, era hijo y se fue. Y gastó mal la plata, quedó con hambre y terminó esclavo, trabajando para comer en lo que le dieran, porque no tenía ninguna posibilidad de nada, y se esclavizó. Entonces, habiendo sido liberado, volvió a ser esclavo. Entonces, aquí el Éxodo nos dice eso. Hemos de salir libres, pero para vivir libremente. De hecho, el pueblo de Israel cayó muchas veces en la esclavitud y en la idolatría y se alejó de Dios tantas veces. Porque no basta con ser liberados, sino que hay que vivir con libertad.
Esa es la tercera lectura. Luego vienen varias otras que de alguna manera nos van a nosotros mostrando distintos aspectos, pero que creo que son importantes de tener presente. Que sería la cuarta, que es Isaías capítulo 54, es un texto muy bonito y que ya estas otras cuatro ya no son igualmente simbologías de la resurrección, pero en otro sentido. Estas tres primeras como que muestran el hecho, claramente. Estas otras cuatro muestran más bien como sentimientos y lo que está detrás de todo eso. Fíjense ustedes que en la cuarta lectura de Isaías dice así, no voy a leerla entera, pero ustedes la pueden leer después, porque el capítulo 54 de Isaías dice: tu esposo es aquel que te hizo, tu Redentor, el Santo de Israel. Sí, como una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor. Dice: por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo. En un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno. Dice tu Redentor, el Señor. O sea, ¿qué es lo que está detrás de este texto tan hermoso? Que Dios nos trata a nosotros como esposo a esposa. Y así le dice, al pueblo y a cada uno de nosotros. O sea, la actitud de Dios con nosotros es del amor mutuo, del amor de matrimonio. Bueno, podemos pensar en muchos tipos de amor, pero básicamente en toda la antigüedad del Antiguo Testamento, la expresión más importante como Dios dice relacionarse con nosotros es como esposo. O sea, es un cariño profundo de entrega que busca la unión y que es fiel y es constante y es un amor que se entrega, que quiere comunión, que quiere vivir juntos siempre. Más allá de que en esta vida nosotros fallamos en ese tipo de cosas, muchas veces no resulta en esto un matrimonio, tantas veces sin culpa, muchas veces de personas, se rompen los vínculos, bien. Pero todo eso no quita en nada que todos comprendemos perfectamente bien lo hermoso y lo profundo y lo valioso que es ese ideal. Y que ojalá la máxima cantidad de personas la pudiera vivir. Que lo que significa un amor mutuo que se entrega, que es fiel y que dura toda la vida. Bueno, ese es el amor de Dios. Un amor que se entrega, un amor profundo, un amor que quiere el bien del otro, un amor que de ahí en adelante ya no se preocupa de sí mismo, sino que siempre de cómo atender a la otra persona, cómo ayudarlo, cómo unidos poder crecer. Entonces, la resurrección es eso, esa preocupación, pero directa de Dios, pero con esos sentimientos. Y es importante que nosotros también reflexionemos en cómo estos ejemplos nos muestran una actitud de Dios, porque tantas veces uno piensa en Dios y piensa en el amor de Dios, pero como que fácilmente, como tiene la imagen de Padre, o tiene la imagen de Señor, o tiene la imagen de Creador, siempre uno se imagina, y con razón, de que es uno grande y uno tiene que humildemente acogerse y aceptarle su amor, porque uno es pequeñito, que es verdad. Pero eso a uno lo hace olvidar que también Dios en su amor tiene otro aspecto, y es el aspecto de igual a igual, porque en el matrimonio, que en este caso es el símbolo, la igualdad es lo importante. O sea, somos iguales y juntos hacemos un proyecto y juntos vamos caminando. Entonces, cuando Dios se coloca como esposo nuestro, como el que está al lado de nosotros, nos está diciendo: juntos hacemos un proyecto, juntos caminamos. Y tú y yo tenemos ambos confianza mutua y nos decimos las cosas. Y uno dice: pero ese no es Dios. Es Dios así, pues. Ese es el ejemplo que pone. Pues. Y no solo aquí, muchas veces. En Oseas lo vuelve a repetir, en Jeremías lo vuelve a repetir, San Pablo lo vuelve a repetir en Efesios. O sea, siempre dice ese aspecto, esposo y esposa, que tiene ese aspecto no físico,
sino que tiene el aspecto profundo espiritual de corazón de que juntos hacemos un proyecto de vida. Dios, como esposo, le dice a cada uno de nosotros en su corazón: yo contigo, juntos vamos a hacer un proyecto de vida, donde tú tienes tu libertad, tu iniciativa, tú me dirás las cosas, yo te diré las mías, y juntos vamos a ir avanzando en el proyecto de vida. Eso es lo que dice aquí Isaías 54, y es importante tenerlo presente siempre. Y luego, el siguiente lectura, que es la quinta, el siguiente capítulo de Isaías, que es Isaías 55. Y entonces, de alguna manera, repite un poco el mismo ejemplo desde otra perspectiva, ya no con la palabra esposo y esposa, sino que dice: mire, vengan todos a tomar agua, todos los sedientos. Los que no tengan dinero, vengan también. Coman gratuitamente su ración de trigo, sin pagar, tomen vino y leche. Háganme caso, comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención, vengan a mí, escúchenme bien. Fíjense ustedes lo que dice, ¿ah? Vengan a comer gratis, escúchenme, vengan. Y dice: y yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor. O sea, lo que está diciendo aquí es que esa alianza, como Dios es grande y nosotros pequeños, Él es una alianza gratuita. Él quiere hacer esa alianza con nosotros y venir con Él gratuitamente. No tenemos nada que darle a Él a cambio. Usted me dice: pero algo habrá que darle. Claro, tú mismo. Eso es todo lo que necesitas. Es como alguien cuando se casa. ¿Qué tengo que darle? Antiguamente se daba una dote, ¿se recuerdan? Bueno, ustedes no se recuerdan, digamos, por la historia. Pero se daban dotes, o sea, había que dar un poco. Tenía un sentido porque había que mantenerse. Hoy día se gasta la plata en conjunto. Bueno, pero en el fondo no se da plata. Nadie da. ¿Qué es lo que se da? Se da uno mismo nomás. La esposa al esposo y la esposa a la esposa. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Uno mismo. Por eso yo me doy a ti, le dice el esposo, y la esposa dice: yo me doy a ti. Entonces aquí es lo mismo, pero uno no dice Jesús: es gratis, vengan a comer, todo para uno es toda ganancia venir donde Jesús. Él nos va a dar todo, comida, agua para los sedientos, dice, sin pagar, sin gastar dinero. Bueno, no es un problema de dinero, es decir, es gratuito, es un don de Dios. Yo quiero hacer un proyecto contigo porque quiero simplemente, no te pido nada a cambio. Hagamos juntos un proyecto. Eso es una alianza de amor. Entonces, estos dos textos de Isaías lo que destacan que la resurrección es un momento que sella una alianza de amor de Dios con nosotros y que siempre tenemos que tener presente que es una alianza profunda de amor que nos mantiene a nosotros unidos a Él. Y después termina con otras dos lecturas que vuelven a otros dos aspectos que tienen que ver también con ello, pero ya no tienen que ver con la alianza de amor, sino que va en la lectura sexta el libro de Baruch. El libro de Baruch, que capítulo 3, dice ahí, como que en ambos casos, las dos lecturas como que vuelven a nuestra situación previa a la resurrección, de sufrimiento y de... Entonces le dice, escucha Israel, ¿por qué Israel estás en un país de enemigos y has envejecido en tierra extranjera? ¿Por qué te has contaminado con los muertos? Tú has abandonado la fuente de la sabiduría. ¿Por qué te quedas allí? Y pues tiene un largo texto, ¿no? Que diciendo, ¿por qué permaneces en el lugar de la muerte cuando está ofrecida para ti la vida? Como que hay como una especie de lamento de Dios. Un lamento de que ¿por qué uno quiere seguir en el lugar de la muerte cuando en realidad Él nos llama a la vida? Él las llama y responden, aquí estamos, las estrellas. Este es nuestro Dios, ningún otro cuenta al lado de Él. Como diciendo, es tan grande Dios, ¿por qué
te tienes que quedar en lugar de la muerte, ¿no? Entonces, como que de alguna manera Dios también deja entrever su anhelo de amor por nosotros y decirnos, ¿para qué permanecer en lugar de la muerte cuando en realidad Dios llama a la vida? Dios también sufre, podríamos decir, con nuestro alejamiento. Uno no lo dice así porque como que le cuesta creer eso, pero fíjense que en la antigüedad el pueblo de Israel, el pueblo judío diríamos después del cristianismo, tenía muchas imágenes que en algunos momentos Dios miraba la destrucción del templo y lo mal que le iba al pueblo por todas sus infidelidades y se ponía a llorar Dios. Y lloraba por su pueblo. Y uno dice, ¿cómo va a llorar Dios? Dios lloraba, pues. Le daba pena. Y uno puede decir lo mismo de nosotros. Cuando uno hace algo mal, se aleja, Dios llora también. Claro, uno va a decir, no lo veo llorar. ¿Cómo va a llorar? Claro, no llora en el sentido de lágrimas, pero en el fondo llora. En el fondo le afecta. No le da lo mismo lo que pase con nosotros. Para Dios no es lo mismo lo que nos pase. A Él le interesa que le vaya bien a uno. Por eso se queja aquí. ¿Para qué permaneces allá? Aprende dónde está el discernimiento, aprende a conocer, mira donde hay vida, mira donde hay paz, le dice Dios. Entonces, este texto es como para exhortarnos a volvernos hacia el Cristo resucitado. Y termina la última lectura, la séptima, y con eso vamos a terminar esta primera meditación, con una preciosa texto de Ezequiel que ya de alguna manera abre al Nuevo Testamento porque muestra como una especie de resurrección del pueblo de Israel, que eran puros huesos y le da agua pura y un corazón nuevo y los resucita. Entonces en la Ezequiel capítulo 7 dice ahí, habla el Señor, yo los tomaré de las naciones, los reuniré y los rociaré con agua pura y los liberaré totalmente, ¿no? Los purificaré de todas las impurezas, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y les daré un corazón de carne, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ve cómo termina la alianza? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero fíjense ustedes dónde está el punto acá. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, alianza perfecta, somos uno para el otro, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Es como decir, yo soy tuyo, tú eres mío, ¿no es cierto? Todo lo nuestro es mutuo. Pero ¿por qué Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo? Porque nos dio un corazón nuevo y nos dio un espíritu nuevo, porque nosotros no éramos capaces. Entonces de aquí prepara Pentecostés en el fondo. El Espíritu Santo nos renueva profundamente, precisamente para que podamos vivir como resucitados. Pero todo eso lo vamos a meditar más profundamente en la segunda meditación de esta mañana. Yo los invito entonces a que en un momento de silencio pondremos todas estas lecturas y lo que hemos dicho y de alguna manera entonces nos preparemos para la segunda parte de la vigilia que viene después de la palabra de Dios. Pidamos entonces al Señor que esta palabra toque nuestro corazón, nos renueve profundamente y nos haga comprender algo más de este precioso misterio de la resurrección como alianza de amor permanente.